Rodríguez Echeverría, ministro de Ambiente, a quien le damos la bienvenida, David. Así es, vamos a leer un poco antes una situación que se daba ayer en lo que fue el pequeño Consejo de Gobierno, digámoslo así, que se firmó, y es que el nuevo gobierno emitió este 8 de mayo una directriz para que las instituciones del sector ambiente y energía promuevan el uso del hidrógeno como combustible. Se instruye a las instituciones que comprenden el sector de ambiente y energía para que, dentro del marco de sus competencias, desarrollen un plan de acción a fin de propiciar la investigación, la producción y la comercialización del hidrógeno como combustible, indicó el presidente Carlos Alvarado y también el ministro de Ambiente, Carlos. Y puso al ICE y a Recope a hacer esa labor. Tienen un plazo de 6 meses. Ministro, buenos días. ¿Por qué está apuesta, como decía David, por el hidrógeno, no por la energía solar o por, ¿verdad?, pensar en poner paneles en Guanacaste más bien o en el sur? Es decir, ¿por qué está puesta en el hidrógeno? Comercializar, especializarse, la distribución, distribuirlo, la producción y la investigación. Quedó muy impresionado el presidente con el proyecto de Franklin Yang. Muy buenos días, doña Laura y don David, muchísimas gracias por la invitación. A mí me hubiera gustado estar físicamente presente en el programa, pero como ustedes comprenderán, en unos minutos ya tengo las primeras reuniones de trabajo con los viceministros, así que pues muchas gracias y aquí a sus órdenes. La directriz del presidente de ayer obedece a una visión grande, muy ambiciosa, en donde pues en esta administración daremos los pasos necesarios para movernos hacia las energías renovables alternativas, no solamente en el sector eléctrico, en donde pues tenemos que avanzar en esa diversificación de la matriz eléctrica y por supuesto, doña Laura, el tema de energía solar es sumamente importante. Yo veo que en un plazo de 10, 12 años una gran cantidad de costarricenses van a estar produciendo su electricidad con paneles solares en sus casas y en las oficinas y que muy posiblemente, basado en lo que hagamos en esta administración, pues el combustible o la fuente de energía de sus vehículos va a ser eléctrico a través de paneles en sus mismas casas de habitación. Por lo tanto, el tema de hidrógeno no es un tema exclusivo, no nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema de hidrógeno, sino hidrógeno y otros combustibles alternativos para el sector transportes y en el sector eléctrico avanzar en la diversificación de la matriz eléctrica, haciendo un gran esfuerzo y trabajo particularmente en el tema de energías solares, porque pues ahí es donde estará la fuente primaria de electricidad y energía del planeta hacia el futuro. Así que pues no es que estamos apostando exclusivamente en el hidrógeno como una fuente alternativa al combustible fósil, sino es una más. Hay una serie de biocombustibles que también son importantes y que pueden ayudarnos a, como decía el presidente, a dejar esa era en donde pues los seres humanos dependíamos fuertemente de los combustibles fósiles que pues son la razón principal del cambio climático. Y en ese sentido, pues el tema de hidrógeno es importante, pero es parte de un plan más grande que estamos en proceso de construcción. Eso quiere decir, don Carlos Manuel, es decir, sí, le entiendo que van a buscar otras, pero hay una apuesta por el hidrógeno, sin duda. Eso quiere decir que veremos un Recope transformado, generando otro tipo de energía en la labor de distribución. O sea, ¿qué en concreto y por ese plazo de 6 meses estaremos viendo en ese plazo establecido? ¿Qué es lo que vamos a ver y lo que esperamos los costarricenses? ¿Mayor acceso al hidrógeno o qué en concreto? Porque hay una apuesta clara por este tipo de energía alternativa. Sí, claro, doña Laura. No solo el sector de combustibles, como decía, también el sector eléctrico, todos tienen que irse preparando para las opciones y oportunidades tecnológicas del futuro hacia una fuente de energía renovable y sostenible. En el caso de Recope y el hidrógeno, pues al ser hidrógeno un componente de los hidrocarburos, pues no deberíamos, y esa es mi opinión como abogado personal,
que tengamos que hacer una reforma a la ley constitutiva de Recope para poderlo utilizar. Estaría dentro pues el mandato actual de la ley. Aún lo anterior, estamos pensando que hay una necesidad de hacer una propuesta de reformar la ley constitutiva de Recopa que establece el monopolio en combustibles fósiles para poder avanzar hacia el desarrollo y la comercialización, distribución y uso de combustibles alternativos. Estos combustibles alternativos son combustibles que no son basados en hidrocarburos o combustibles fósiles. Implica también, ministro Carlos Manuel Rodríguez, que el ICE va a empezar a construir, se me ocurre, pregunto, plantas de hidrógeno. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo no veo necesariamente al ICE construyendo plantas de hidrógeno. Yo veo al Recope y al gobierno, particularmente al Ministerio de Ambiente y Energía, generando las condiciones para poder utilizar los dos componentes importantes para la producción del hidrógeno. Uno es electricidad y el otro es agua. Como Costa Rica tiene bastante agua y tiene una fuente confiable y robusta de electricidad, pues esos son los dos elementos o la materia prima que se requiere para la producción del hidrógeno. Entonces, bueno, estas son parte de este plan que el presidente ha querido que trabajemos con Recope en cómo vamos a crear las condiciones para la producción y comercialización y uso de hidrógenos. Hidrógenos es sin duda una fuente muy prometedora, pero más a largo plazo yo veo la electrificación del sector transporte como el interfase entre los combustibles fósiles y el hidrógeno, que eventualmente puede ser la fuente principal para el sector de transporte, pero a la vez que vamos generando las condiciones para que el hidrógeno venga a ser la fuente primaria, en 10, 15 años tenemos la oportunidad inmediata, dada que la tecnología está disponible en estos momentos, en avanzar hacia la electrificación del sector transporte. Esa electrificación está basado en pasar de un tren que pues en estos momentos usa combustibles fósiles a un tren moderno eléctrico, y también generar las condiciones para que todo el parque automotor de Costa Rica, ese transporte público o transporte privado, podamos avanzar hacia la electrificación del mismo. Entonces, nosotros vemos el hidrógeno como el objetivo de mediano largo plazo, posiblemente por ciertas limitaciones tecnológicas en este momento y costos y beneficios, pero en esa ruta hacia el uso del hidrógeno como fuente primaria de combustible, vemos la electrificación del sector transporte como el paso intermedio. Don Carlos, ministro de Ambiente, ¿quién sería el encargado de pues ejecutar este tema también en cuanto a materia de transportes? ¿Quién estaría desarrollando esta electrificación que usted nos habla, y el tema propiamente con el tren y también con los demás vehículos? Bueno, todos estos temas son responsabilidades directas y así asignadas por ley por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero nosotros desde el punto de vista de ambiente y energía somos un colaborador cercano de este proceso y vamos a estar participando activamente en estas iniciativas, particularmente en el tema de movilidad eléctrica, en el tema del tren eléctrico moderno. Sí, entiendo que sea el ministro, el MOP, el que le toque, pero el punto es, vamos a ver si retomando la pregunta de David, ministro, es ¿quién proporcionaría quién daría ese paso, volviendo al tema de los combustibles, por supuesto, para que la electrificación sea, vamos a ver, ¿quién haría ese cambio para que el sector transporte, o a quién le corresponde hacer ese cambio para que el sector transporte utilice otras energías, para modernizarlo, para que utilice energías alternativas, porque en ese momento no lo es así? Digamos, dentro de la matriz, el ICE es un generador de energía, es una apuesta por energías limpias, ya en un 90 y pico %. Bueno, el Recope está más hacia la apuesta de los combustibles. En el sector transporte definitivamente no hay pasos en esa dirección.
¿A quién le toca dentro del área de energía asumir esa tarea específica del cambio en el sector transporte? Porque sé que eso lo impulsa el MOP, pero hay alguien que le toca conectar con la parte de la generación de esas energías alternas. ¿Quién sería? Muchas gracias, doña Laura, por esta pregunta, y es muy importante porque sin duda hay una serie de funciones, obligaciones y responsabilidades dispersas en diferentes instituciones del Estado. Para que esto funcione, tenemos que entender que esto tiene que ser liderado por encima de las competencias de los ministerios, y sin duda pues hemos visto en la figura de la primera dama como la experta en estos temas, que va a guiar un proceso político donde va a traer a todas las instituciones responsables que van más allá del MOP y el Ministerio de Ambiente y Energía, para llevar adelante un proceso en donde tengamos un plan en concreto. En este momento tenemos algunos planes sectoriales, o sea, planes del MOP o planes del Ministerio de Ambiente y Energía en ciertos aspectos, pero todavía no hay ese plan integral que requerimos, y que ese plan requiere no solamente una visión y pasos o un mapa de ruta de cómo lograr esos objetivos, sino muy importante es cómo lo vamos a financiar. Entonces hay una serie de elementos y componentes de un plan que tenemos que empezar a trabajar, pero la dirección política muy posiblemente va a estar en el despacho de la primera dama, que pues es una persona que tiene muchísima experiencia en estos temas y va a levantar el perfil político de el rol de las diferentes instituciones que han tenido competencias en el tema de transporte y energía. Don Carlos, yo quería consultarle también sobre el tema de la meta a la carbono neutralidad en el 2021, un tema que los expertos han estado indicando que es difícil o complicado pues ya lograr cumplirlo. No sé cuál es su posición como ministro de Ambiente y si realmente se tiene un norte definido para poder avanzar y lograr esta meta en esos próximos 3 años. Bueno, muchas gracias también a usted, David, por esa pregunta. Yo he sido uno de esos expertos que ha cuestionado las capacidades que tiene el país de lograr esa meta de ser carbono neutral para el año 2020. Yo cuestioné no solo la meta desde el punto de vista político, sino desde el punto técnico y de la realidad del país. O sea, nosotros no hemos avanzado en lograr ese objetivo, por el contrario, cada vez Costa Rica emite más emisiones de carbono, particularmente por las actividades y el crecimiento del sector de transporte, que como ustedes saben y lo venimos hablando, usa combustibles fósiles. Entonces, desde el día en que se estableció el objetivo de ser carbono neutral al día de hoy, hemos aumentado sustancialmente las emisiones, y eso ha sido porque ese compromiso político para el año 2021 pues no ha acarreado una serie de políticas y de inversiones que hagan un cambio estructural en donde tenemos el problema de emisiones en este país. El problema de emisiones de este país está en el sector transporte, no está en el sector forestal o en el sector eléctrico, donde Costa Rica es un líder mundial, está en el sector de transporte. Por lo tanto, sí, yo he sido uno de esos técnicos que ha cuestionado este objetivo. Es más, ya la administración que el día de ayer dejó el gobierno en su compromiso al Acuerdo de París, mueve esa meta de ser carbono neutral en unos 50 años como mínimo hacia el futuro, y creo que eso fue una decisión seria y responsable, porque pues no tiene este país ninguna capacidad de poder hacer carbono neutral en este periodo, a menos de que consigamos $10.000 millones en los próximos 2 o 3 años y hagamos una inversión masiva, y tal vez eso pueda que tengamos alguna oportunidad de lograr ese objetivo, cosa que pues es totalmente irreal. Entonces, creo yo que aquí la conversación no tiene que ser si vamos a hacer carbono neutral o no para el 2021, que les repito, no lo vamos a hacer ni mucho menos, sino cómo vamos a lograr para que este país llegue a un año pico en uso de combustibles fósiles, y a partir de ese año pico empecemos a bajar el consumo de los combustibles fósiles, viniendo los combustibles alternativos como una fuente, y de esa manera logramos el objetivo que el presidente quiere, que es empezar a la descarbonización. Entonces, desde el punto de vista político, económico y los compromisos internacionales, es más realista y más estratégico
la inversión hacia un avance en la descarbonización de la economía, que es el carbono neutral. La descarbonización de la economía significa hacer aquellos cambios en donde pues las actividades productivas del país tienen una huella en términos de carbono baja o en disminución. Por lo que ese es el objetivo. El objetivo no es ser carbono neutral, eso es totalmente irreal. El objetivo realista y la meta política es empezar el proceso hacia la descarbonización. Si nosotros vemos el consumo histórico de combustibles fósiles a la historia, siempre ha estado hacia la alzada, y la descarbonización empezará cuando lleguemos al pico de consumo de combustibles fósiles y empecemos a bajar. El día que consumamos menos barriles de petróleo por año, eso quiere decir que va a venir una fuente alternativa de otro combustible que no es fósil, que va a venir a satisfacer esa demanda para que no haya un decrecimiento económico en la transición de los combustibles fósiles a los renovables. Muy rápidamente, ministro de Ambiente, hoy Álvaro Zagot, porque tenemos muy poco tiempo, usted ya tiene que irse. Hoy Álvaro Zagot, ambientalista del caso Cruzitas, amanece con uno de sus, diciendo o denunciando o alertando que se firmó un nuevo reglamento para la SETENA. Él dice que relaja el actual sistema. ¿Usted comparte esa opinión? ¿En qué consisten esos cambios de manera muy rápida? Mire, yo todavía no he tenido acceso al documento, he podido hablar con algunos expertos y bueno, para tener criterio tendría que verdaderamente revisar este nuevo reglamento que deja la actual administración. Por un lado, entiendo que todo este proceso que llevó a la aprobación de este reglamento fue un proceso en donde pues, se trabajó con los diferentes actores económicos, actores empresariales, incluso expertos y académicos. Y por el otro lado, pues he conversado con gente que pues han manifestado su preocupación de que estamos relajando la normativa. Yo soy del criterio de que SETENA tiene que tener, en esta administración vamos a tener el criterio muy claro de que SETENA tiene que ser una institución que cumpla con los plazos y que las reglas sean fijas, claras y permanentes, y eso no necesariamente pasa. Todos aquellos estudios y evaluaciones que tienen que resolverse en el periodo en el periodo corto de 10 a 12 días tienen que resolverse en eso, y los proyectos más complejos en los 45 días que establecen los reglamentos. Pero a la vez creo que es muy importante que los procesos en SETENA sean totalmente transparentes, que sean públicos, que la información fluya y que sean objetivos desde el punto de vista ambiental. Muchas veces pues SETENA ha tenido la desafortunada condición en que pues resuelve favorablemente en proyectos que deberían revisarse mucho más profundamente, y creo que pues el tema de Cruzitas y otros, particularmente proyectos hidroeléctricos, son ejemplos claros de esos. Entonces, el poder tener un balance entre la objetividad en el análisis científico de SETENA, el cumplimiento de los plazos y términos y ayudar al país a ser competitivo, es el reto que tenemos en nuestras manos con SETENA. Gracias, ministro de Ambiente y Energía. Uno de los temas vitales presentes. Nunca había escuchado yo a un presidente que hablara tanto sobre el tema del ambiente. Faltante en la campaña política. ¿En la campaña estuvo ausente? No, eso no, es nunca cierto, el tema. Pero estuvo en el discurso del mandatario. Entre sus 7 y muchos de los hechos y actividades de ayer muy simbólicas relacionadas con el tema del ambiente. Tenemos que irnos a una pausa, ya volvemos para despedir, y gracias al ministro de Ambiente y Energía. Banco de Costa Rica presenta... De alguna manera tendrá que